Hola y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo soy Lisette. Y yo soy Vicky. Para este episodio Hazel no nos pudo acompañar, pero está siempre en nuestros corazones. Y en el episodio de esta semana queremos hablar de un tema que ha sido tendencia durante varios años ya, y ese es el plástico. En específico, queremos hablar sobre cómo el plástico se ha vuelto necesario para nuestras vidas y el impacto que puede tener sobre ella. Para ponerlos un poco en contexto, el plástico se inventó, el propósito del plástico era facilitarnos la vida, producir en grande y por muy poco dinero y consumir menos de nuestros recursos naturales. Hoy en día encontramos el plástico en todo, todo lo que tocamos, todo lo que compramos de alguna manera u otra tiene plástico o tuvo plástico en algún proceso de su creación. Lo encontramos también en todas las industrias. Lo encontramos en la industria de los cosméticos, en la industria de los envoltorios de comida, en la industria de la ropa, en la industria de los electrodomésticos. Bueno, en fin, está en todo. Increíble cómo el plástico forma parte de nuestro diario vivir. De hecho, Lizeth, no sé si sabías, pero el plástico surgió en Estados Unidos gracias a una competencia que estaban haciendo, donde se ofrece un premio para la persona que pudiera sustituir el marfil que servía para fabricar las bolas de billar en esa época. Entonces, el primer plástico se creó en 1860 por un señor llamado John Hyatt, que fue quien inventó un celuloide, el que a su vez dio el origen para esos rollos para fotografía y cine. Entonces también benefició a la industria cinematográfica. Y ya para 1907, otro señor llamado Leo Baekeland inventó la baquelita, que, bueno, esta fue considerada como el primer plástico termoestable. Y este plástico tenía las características de ser aislante, resistente al calor moderado, a ácidos y al agua. Y la fama del termoestable creció rápidamente y ya para 1930 los científicos estaban creando los polímeros modernos que ahora conocemos y que dominan la industria. Entonces, estos plásticos que contaminan lamentablemente. Y contaminan porque, no sé si saben, pero el plástico pasa por varios procesos químicos y físicos hasta llegar a ser firme, sólido y útil tal y como lo conocemos. Y esta es la principal razón por la que cuesta tanto que se degraden. Baquelita, ese nombre siempre me ha dado risa. Es como súper tierno y a la vez es como, no sé, es raro. La idea, como dijimos anteriormente, la idea de crear el plástico fue buena en sus inicios, fue como una idea para facilitarnos la vida, como dijimos, y una idea como para crear, como para tener algo como más barato y como más útil también, y que tuviera vida corta. Pero la vida corta que tiene es más como de uso, no es como de que su vida es corta en sí, porque es, como dijimos, dependiendo del plástico que sea, es súper difícil que se degrade. Bueno, como dijo Vicky. Y nos queremos centrar también en algo que no sé si te ha pasado, Vicky, pero casi nadie habla de esto y es del microplástico. Sí, yo me he fijado que la gente le da más énfasis al plástico y algunas maneras como de reciclarlo o de reducir el uso, pero no mencionan tantos datos sobre el microplástico. Entonces, creo que sí es necesario que lo mencionemos. Es bien necesario que todos estemos informados de qué es el microplástico. Y el microplástico en sí es el mismo plástico, pero bueno, la palabra lo dice micro, un tamaño bastante pequeño, es un tamaño menor a los 5 milímetros. Y se divide en dos categorías. Está la categoría del microplástico primario, que lo encontramos como en productos de belleza, en cosméticos y en la industria de los textiles, de las grandes industrias de los textiles, y también está el microplástico secundario. Son todas estas partículas que se degradan de otros plásticos grandes, plásticos como botellas de agua, bueno, botellas en general, eh, bolsas de basura, cubiertos desechables, todos esos plásticos
que por A o B razón son expuestos al medio, son expuestos a luz, son expuestos, bueno, si terminan en los océanos, son expuestos a mareas, son expuestos a grandes cantidades de salinidad. Entonces todo eso hace que se vaya degradando o que vayan, para ponerlo como en palabras más sencillas, como que vaya tirando poquitos, como que vaya tirando pedacitos de plástico que son muy, muy pequeños y en eso consiste el microplástico secundario. Y el problema del microplástico es que como tiene tan, o sea, es como es tan pequeño, no le ponemos atención en nuestro día a día, es como nos centramos más, los medios se centran más en los plásticos grandes como las botellas, dicen, ah, tenés que reciclar. Y eso es problemático porque no sabemos a ciencia cierta o el público en general no sabe los impactos que tiene sobre nuestra salud, sobre nuestras vidas. Y como dije, los medios de comunicación se han centrado en reducir el consumo de plásticos como botellas, como cubiertos desechables, como bolsas de basura. La verdad, el público en general, no, bueno, yo en verdad no sé las cifras exactas de cuánto microplástico a cuánto microplástico estamos expuestos día a día. Entonces, saber a cuánto microplástico estamos expuestos es importante y por eso es que les queremos traer ahora unos cuantos estudios de nuestra relación o nuestro contacto con el microplástico. Y Vicky, te cuento. Las partículas de microplástico están en los lugares que menos te puedes imaginar. Es increíble. Yo cuando estaba haciendo esta investigación sabía un poco del microplástico, pero no sabía que estaba tan inmerso en nuestras vidas. Es increíble. Me topé con un artículo de una organización que se llama Orb Media y ellos hicieron un artículo de las formas en las que el microplástico estaba en nuestro día a día y no tenía ni idea de algo que se llama el polvo de neumático. Cuando tú manejas el auto y recorres cierta distancia, la fricción, el roce con el pavimento hace que se libere plástico, hace que se liberen partículas de plástico y 20 gramos de microplástico son liberados por el neumático por cada 100 kilómetros que el auto recorre. Entonces, este polvo de neumático queda en el pavimento, queda sobre el pavimento, entonces la lluvia o la exposición al agua hace que se lave, por así decirlo, y termine en nuestros ríos, termine en nuestros lagos, o que lo respires también. Como son partículas muy, muy pequeñas, terminan en el ambiente también, o sea, se levantan con el viento. Qué triste, porque si uno está muy entusiasmado haciendo ejercicio al aire libre o caminando o corriendo, uno cree que está como purificándose o limpiando sus pulmones y está respirando un elemento químico y contaminante, o sea, que te hace daño. Qué lástima. Sí, que de hecho, no sé si te acordás, pero nosotras que hemos hecho bastantes hikings o hemos subido como montañismo, hemos encontrado plástico en lugares donde no pensarías que hay plástico, donde pensarías que la gente es como más responsable por ser un parque nacional, por ser una atracción turística importante, pero no, a la gente le vale, honestamente. Y, o sea, imaginad, solo es de ponerlo en números. Pongámoslo en números de los países que son como grandes, los países que tienes que recorrer bastantes distancias o grandes kilómetros de distancias para llegar a tu destino, para llegar a tu trabajo, para llegar a tu hogar. Es bastante preocupante. Y también encontré un estudio que fue hecho en 2017 por un grupo de científicos europeos que reveló que una sola carga de lavadora de 5 kilos que contiene ropa de fibra sintética puede llegar a liberar hasta 6 millones de cifras de microplástico que terminan en nuestras aguas negras, que se van a las plantas de tratamiento y regresan al grifo de nuestras casas o regresan a la ducha. Y también es muy probable que esa agua, bueno, en los países tercermundistas y también en los países primermundistas, pero más que todo en los tercermundistas que no le damos tratamiento al agua, es muy probable que termine en nuestros ríos, que termine en nuestros lagos y que termine en el océano. Y también un estudio hecho por la misma organización, Org Media, en 2017,
que hablaba sobre la contaminación del microplástico en el agua que bebemos, se reveló que 159 muestras analizadas de aguas de diferentes partes del mundo, en esta agua el 83% contenía partículas de microplástico. Y de ese 83%, el 99.7% eran fibras. Y lo alarmante es que algunas fibras se sabía de qué eran y otras fibras no se sabía de qué eran. Y como la investigación estaba centrada en saber si tenían o no. Entonces es más difícil todavía ser más específico porque tenés que tener más recursos. Para una investigación siempre tenés que tener ya listo el marco teórico para poder hacer la investigación. Entonces, es bien difícil que puedas redirigir, por así decirlo, el enfoque de tu investigación como tenemos las fibras, tenemos la cantidad de fibras que hay, pero no sabemos de qué son. Entonces, es como un limitante también. Sería de recrear la investigación y de saber realmente cuánto microplástico y de qué son. Lo más alarmante es que el estudio reveló también que la mayor densidad de plástico por volumen fue encontrada en aguas de Norteamérica. Fueron a recopilar como muestras de agua de diferentes continentes y diferentes países de esos continentes y encontraron que el agua de Norteamérica es la que tiene más microplástico por volumen. Y la densidad más baja fue encontrada en Europa, pero ya sabemos que Europa tiene como bastantes leyes sobre esas cosas. Y también queríamos compartirles un último conjunto de resultados de bastantes estudios, eran como 3 o 4, sobre el impacto del microplástico en especies de algas marinas. Y déjenme decirles que los resultados no son nada alentadores, no son nada buenos. Y en todos estos resultados se determinó que la exposición de partículas del microplástico, se encontró que la exposición de estas partículas de microplástico a algas marinas, diferentes especies de algas marinas, alteraba tanto el crecimiento como la membrana celular de las células de estas algas. Y la más alarmante es que afectaba el proceso de fotosíntesis y en algunas especies con exposición a cierto plástico inhibía, o sea, no permitía que la fotosíntesis funcionara de manera correcta. Y es súper alarmante porque las algas marinas son los máximos productores de oxígeno del planeta. Toda la gente cree que son los árboles, pero en realidad no son los árboles los máximos productores de oxígeno, son en realidad las algas. Las algas producen más del 50% del oxígeno que respiramos y son sumamente importantes para todos los aspectos de nuestra vida. Es impresionante. Sí, es increíble cómo nosotros estamos constantemente expuestos a estos riesgos y a estas amenazas en el ambiente y no nos damos cuenta. O peor aún, ya nos damos cuenta y estamos informados lo suficientemente como para querer tomar medidas y no hacemos nada al respecto. Entonces, eso no habla muy bien de nosotros o de la preocupación que tenemos con respecto a nuestro entorno, al mundo. Y fíjate que lamentablemente la mayoría, o sea, es cierto, el plástico afecta a los océanos, pero no solamente está siendo una amenaza para el océano, sino que también se puede significar un gran riesgo para nuestra salud. En 2017, de hecho, la ONU declaró que hay hasta 51 mil millones de partículas microplásticas en el mar. Y esto representa 500 veces más que el número de estrellas que hay en la galaxia. O sea, ¿te imaginas cuánto representa? De hecho, podríamos formar un país con esa cantidad de plásticos. Y hay una isla de plástico ya en Asia. Y lo feo es que la gente ya lo sabe y no están dejando de consumir o cambiar su estilo de vida. O sea, estamos formando literal un país de plástico y no nos preocupa, le damos importancia a otros temas. Que más que país, creo que podríamos ya a este punto de las problemáticas, creo que podríamos armar un continente, creo que podríamos ser Pangea de nuevo. Sí, o sea, horrible y tantos químicos nos están dañando el sistema respiratorio, digestivo, los intestinos. Incluso leí que podría representar una amenaza
para la mujer y puede afectar o influir en temas hormonales. Entonces, al final nos está dañando todo el cuerpo, ¿no? No solo es como, sí, se puede ver mal en la calle o puede generar mal olor, sino que tu cuerpo se está viendo afectado también. Sí, de hecho, bastantes estudios dicen que por el momento no se sabe el verdadero efecto que tiene sobre nuestra salud. Y eso es alarmante porque nadie se está preocupando por investigarlo, o si lo están investigando, estas investigaciones dependen de fondos. Entonces dicen como, ay, no, no le vamos a dar fondos porque no debe estar sucediendo. O sea, la gente se pone una venda en los ojos. Exacto, y al cegarse no toman en serio la situación y hacen algo al respecto. Y un inconveniente que presentan los microplásticos es que son difíciles de eliminar, porque su tamaño es tan pequeño, tal y como tú decías al principio, es que son tan pequeños que cuando se van al mar directamente, a veces los animalitos se los tragan, se los comen. Entonces se convierten en este alimento tan común de animales marinos y cuando otros animales se los comen, previamente a que se los coman, la toxicidad del plástico los puede matar. Entonces, ¿qué pasa? No sé, un camarón se traga el plástico o come algo que lleva el plástico. Entonces, a su vez, otro animal marino se come el camarón y luego cuando el humano pesca y lo lleva a restaurantes o se lo come, tú estás ingiriendo eso también. Entonces estás llevándote a tu cuerpo estas toxinas y al final se convierte como en una cadena. Y más bien hay una alteración en la cadena alimenticia, no solo entre los animales marinos, sino también para los humanos. Entonces, a mí me preocupó tanto esto que me puse a pensar qué están haciendo algunos países para combatir esto o en qué se están enfocando. Entonces encontré que algunos países, sobre todo latinoamericanos, porque creo que es importante que nos enfoquemos en las medidas que están tomando Latinoamérica, porque tal y como lo dijiste, en Europa y en Estados Unidos o Canadá o Australia ya están haciendo leyes o están tomando medidas. Entonces, según vi, Latinoamérica se está sumando a estos movimientos o crear leyes que beneficien a nuestro ambiente. Entonces, por ejemplo, Costa Rica creó una ley enfocada en combatir la contaminación de plásticos a partir de la prohibición de pajillas y de algunas bolsas plásticas. Digo algunas porque la ley hace énfasis en que no se va a aplicar para bolsas que puedan reutilizarse y las que sean pequeñas, medianas o biodegradables. En Chile también crearon una ley llamada Chao Bolsas Plásticas. Se pretende proteger al medio ambiente a través de la prohibición de la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Y en general se refieren al comercio, no sé, tanto en la moda o en la fabricación de ropa o en restaurantes. Ellos empezaron a prohibir, no como en otros países que solamente te dejan de entregar las bolsas plásticas en restaurantes o ya no te dan pajillas, sino que varias marcas del retail o varias marcas de tiendas de ropa se están sumando a esto. Por ejemplo, algunas marcas ya no están dándote bolsas grandes, sino que te dan en papel craft o te lo entregan en papel biodegradable. También los restaurantes, su comida para llevar, utilizan cajas, ya no bolsas de plástico. Y en el supermercado también te dan la opción de que te venden bolsas de tela o te permiten llevar las tuyas. Entonces creo que es muy importante lo que está haciendo Chile porque se está convirtiendo en uno de los países donde son más radicales en este sentido, porque hubo una fecha límite donde ellos dijeron, ok, hasta esta fecha se va a entregar bolsas plásticas en el súper. A partir de ese momento ustedes van a tener que traer sus bolsas de tela o ver cómo se llevan las cosas. Y sí, puede sonar un poco exagerado, no sé, pero a mí me parece útil porque si tú no obligas a la gente, ellos van a seguir cómodos, o sea, no van a salir de su zona de confort y van a estar seguros de que siempre va a haber una bolsa plástica o van a pensar, bueno, ¿para qué voy a llevar o andar cargando yo mis cosas? Y al final es fácil tomar y botar, pero la idea no es enfocarte en lo que sea fácil, sino en lo que es correcto. Y aquí lo que es correcto es beneficiar al medio ambiente, evitar la contaminación y no ser tan egoísta y pensar, no, yo
tengo el derecho de andar cómodo y no me importa si contamino. Son medidas pequeñas que a la vez tienen grandes beneficios, porque la gente dice como, ay, pero es solo una pajilla, o ay, es solo una bolsa, o, o es solo un plástico, solo es un tenedor de plástico. Esas cosas de es solo uno, lo repiten la cantidad de gente que tenemos en el mundo, entonces no solo porque tú estés centrado, por así decirlo, en tu entorno, quiere decir que otras personas no están replicando lo que estás haciendo, ya sea el para bien o para mal, o sea, ya sea de que estén copiándote las cosas buenas, como que tú lleves tu bolsa al súper, como que digas no a las pajillas, a los popotes o a las bombillas, como le digan en su país. Son acciones que al final tienen como impacto. Exacto, tienen impacto y eso es lo que muchos países están pues dándose cuenta y queriendo hacer algo al respecto. Entonces, otro de los países en Sudamérica que están tomando medidas es Perú. Por ejemplo, en mayo del 2019 se aprobó un reglamento que regula los plásticos de un solo uso y otros recipientes o los envases descartables. Entonces, a diferencia de que unos países se enfocan en las vajillas o popotes o bombillas o en las bolsas plásticas, ellos en general se quieren centrar en los plásticos de un solo uso y cualquier envase o recipiente que sea descartable. Otro ejemplo es también de Argentina, que en febrero del 2018 prohibieron todas las bolsas plásticas no biodegradables en los hipermercados, en los supermercados y autoservicios. Entonces, ellos igual le dan como el seguimiento a las bolsas plásticas y eso es bueno porque la Unión Europea es la que está tomando como este primer paso y esa es la que ahora está tratando de eliminar todos los plásticos de un solo uso. Para el 2021 quieren que la mayoría de países posibles se deshagan de esos plásticos de un solo uso. Entonces esperemos que la mayoría se quiera sumar a este movimiento. Queremos comentarles algunas experiencias que tenemos dejando el plástico en nuestra vida o cambiando nuestras rutinas en pro del ambiente. Y también hacer algunas recomendaciones de qué podrían hacer si se quieren sumar a esta ayuda. Bueno, yo por ejemplo lo que hago es que llevo al supermercado mi bolsa de tela o trato de andar alguna bolsita pequeña en mi cartera o algo por si paso a la farmacia a comprar algo, porque siempre pasa que se nos ocurre comprar algo y nos dan la bolsa automáticamente. Entonces, mejor andar una bolsita chiquita y decir, no, gracias, yo ya tengo donde andar esto que voy a comprar. Entonces, ya la gente en el supermercado es muy divertido porque ya las personas en el supermercado que atienden me conocen, entonces saben que cuando entro ya no me tienen que dar bolsa, entonces automáticamente peso mi fruta o mis verduras y están buscando la bolsa de tela donde colocarla porque saben que no les voy a pedir la bolsa de plástico. Sí, yo también hago lo mismo. Creo que las dos empezamos como ese estilo de vida, por así decirlo, casi al mismo tiempo o al mismo tiempo. Y es divertido también porque las personas en el supermercado, bueno, en mi casa, yo ahora vivo sola, pero cuando voy a mi casa, eh, cuando voy a mi casa es divertido porque el, el supermercado al que voy, como que ya me conocen también, como decías, nos conocen, entonces saben qué nos gusta y qué no nos gusta. Es como confianza de clientes, por así decirlo. Y es bastante divertido porque mucha gente se me queda viendo. Tengo bolsas para todo. Tengo bolsas para fruta, tengo bolsas especiales para verdura, tengo bolsas em, grandes para llevar las cosas cuando ya he terminado mis compras. Entonces muchas personas cuando me ven pesando la verdura o pesando la fruta con este tipo de bolsas, que son unas bolsas como muy, muy livianas, son como mallas en realidad. Entonces es súper divertido ver eso. Otra de las recomendaciones que les podemos hacer también es que no compren botellas plásticas de agua, porque como dijimos, el microplástico secundario se libera de estas botellas, de estos contenedores y
No sabemos por qué proceso ha pasado esa agua, no sabemos si ha estado expuesta a grandes cantidades de sol, sol de las 12 de la tarde. País tropical es lo peor que te puede pasar en la vida. Y si tú te estás derritiendo, imagínate tu botella. Entonces, lleven siempre sus botellas consigo. No es necesario, también queremos dejar claro que no es necesario que ustedes vayan y compren todo de nuevo, pero la versión ecológica, sino que usen lo que ya tienen, úsenlo hasta que su vida útil llegue a su fin y, y preocúpense por ahorrar, preocúpense por también cuidar su bolsillo. Sí es algo para estar alarmado todo esto que está pasando con el plástico, pero tampoco es que que tengan que hacer una gran compra de cosas ecológicas. Es trabajar con lo que se tiene o trabajar con pequeñas cosas, ir acumulando esos pequeños cambios. Sí, exactamente. Y de hecho estos cambios se hacen gradualmente porque es muy difícil cambiar tu estilo de vida de la noche a la mañana. Lo bonito es motivarte y decir, claro, puedo hacer algo al respecto y es mi responsabilidad también porque eh, el mundo nos está dando hogar, vida, las bellezas que vemos en paisajes. O sea, lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo porque es nuestro hogar. Entonces, tal y como tú mencionabas, es importante, aparte de irse acostumbrando a estas medidas, es bonito también uno andar su kit, por ejemplo, ecológico. Creo que ahora es muy fácil andar pajillas en tu bolso, en tu mochila, porque esa es otra recomendación que les queríamos dar, que ya no pidan o niéguense cuando les quieren dar pajillas de plástico en un restaurante, en un café, en un local, en un bar incluso. O sea, yo les quiero comentar una experiencia que tuve que me llenó de mucha felicidad y me gustó bastante con mi familia, que una vez en un almuerzo familiar, una reunión, salimos mi prima, mis sobrinos, mis sobrinas y mi mamá y yo y mi papá y bueno, mucha familia. Y lo curioso es que una vez yo les dije que no, que yo había comprado en una feria ecológica, había comprado varias pajillas metálicas. Entonces, que tenía tantas, porque eso te incluía el paquete, tenía tantas que les quería sugerir si querían utilizar alguna pajilla metálica en lugar de la de plástico. Y todos me dijeron que sí. Entonces lo divertido es que llegó un punto en que las salidas familiares y los almuerzos o cenas o en general salidas a comer fuera, este, ya ellos se negaban a las pajillas de plástico o a las bombillas, ajá. Eh, y decían, no, le decían al mesero, no, gracias, ya tenemos nuestra pajilla. Entonces, lo chistoso era que cuando nos sentábamos ya ellos estaban viéndome y me esperaban como, dame mi pajilla. Entonces, cada uno tenía su color de casualidad, como uno tenía el verde, otro el rosado, el mío, o sea, otro rojo y así. Y estamos dando nuestro granito de arena. Entonces, al final la gente del restaurante se nos quedaba viendo como, qué chido, quizás se notaba la diferencia por el color, por el color metálico de la pajilla. Estás ayudando al medio ambiente. Me da risa que me imagino a tu familia así como haciendo filita, esperando su pajilla o su popote o su bombilla. Es súper importante que no asumamos demencia. Es súper importante que no creamos que no es nuestro problema solo porque no lo vemos. Porque el problema es que tú usas por ejemplo, usas una bolsa plástica para comprar pan y llegas a tu casa, sacas el pan de la bolsa y la tiras a la basura. Entonces, a lo que nos referimos con asumir demencia es que como ya está en la basura y como se la va a llevar un camión de basura a un vertedero, tú no te preocupas de lo que vaya a pasar con esa bolsa. No te das cuenta también, bueno, esto es como más falta de información. En ciertos casos hay gente que sí sabe las consecuencias y aún así lo ignora. Entonces es bastante importante de que nosotros como personas, como ciudadanos, nos empezamos a involucrar. Pues también una de las recomendaciones que les podemos dar es que le pidan a sus restaurantes locales, em, a las microempresas, que no den bolsas plásticas o que traten de encontrar una alternativa ecológica. Una es evitar comprar productos envueltos en plástico y esto comienza exigiéndole
en general a las marcas, a las empresas que o no utilicen, o sea, que no comiencen a utilizarlo o que dejen de hacerlo, que busquen algunas alternativas nuevas. También el cambio está en uno, porque si las personas empiezan a comprar utensilios diarios, como por ejemplo utensilios de cocina de madera, en lugar de utilizar unos de plástico, podemos cambiarlo por madera o metal por último. Poco a poco estos cambios que parecen muy mínimos se convierten en una gran ventaja para esta lucha en contra de la contaminación medioambiental. Nosotros también queríamos comentarles un poco de cómo nosotras nos involucramos o cómo nuestra vida se ha ido involucrando poco a poco con ser eco-friendly o con nuestras moods más medioambientales y todo. Yo, por ejemplo, me crié en un país bastante eco-friendly que siempre se ha enfocado en ayudar a los animales, al océano, a la tierra en sí, o sea, al mundo. Y ha hecho investigaciones, muchas investigaciones sobre cómo pueden dar apoyo. Entonces, eso fue en mi época infantil, en mi etapa infantil, que crecí con esta idea de que tenemos que tener varias acciones. Por ejemplo, en el colegio me llevaban a plantar árboles y me explicaban la importancia de los árboles. Y una vez al año nosotros teníamos un número, entonces el mío era el 56 creo, 57 ya no me acuerdo, pero una vez al año íbamos a darle mantenimiento a este arbolito y veíamos cómo crecía. Entonces le poníamos fertilizante, le llevábamos a veces decoraciones y cuando te graduabas del colegio se lo heredabas, por así decirlo, a un niño de séptimo grado o freshman, no sé. Entonces al final tu arbolito iba a estar cuidado siempre. También crecí con una campaña que hicieron, que un zoológico hizo con un mono y que te explicaba la importancia de botar la basura en el basurero, o sea, donde corresponde. Entonces, cuando yo veía a alguien que botaba la basura en la calle, yo decía, no, o sea, tienes que ser como este monito para que no contaminemos. Entonces, mi generación, por lo menos en ese país, creció con ese enfoque medioambiental. Y luego ya más grande, donde saqué mi carrera universitaria, crecí con dándome cuenta que este país se enfoca en dar muchas leyes en pro del medio ambiente. Parte de mi aporte es que estoy intentando de informar a la mayor cantidad de gente posible, ya sea en redes sociales, compartiendo publicaciones de lo dañino que es o de las medidas que se pueden tomar, sino que también constantemente le estoy informando a mi familia lo que podrían hacer para unirse a esta lucha en contra del plástico. Entonces, esas son las acciones que en lo personal yo hago al medio ambiente y estoy actualmente con la idea o el plan de crearme una mini huerta en mi casa. Entonces, de esa forma también estoy ayudando a mi economía. O sea, es un dando y dando, es doble beneficio. Me gustó lo del arbolito, que te asignaban un arbolito en el colegio, qué tierno. Primero que nada, crecimos en países muy diferentes porque en donde yo crecí la educación ambiental era como nula. Creo que la educación ambiental debería ser obligatoria, tanto en todo el sistema de educación a nivel mundial. Creo que es, bueno, ya hemos tenido estos temas de conversación, ya hemos hablado de que debería haber educación sexual, ya hemos hablado de que debería haber mejor educación en general. Pero educación ambiental creo yo que es más fácil darla porque ahora con los medios de comunicación, con las redes sociales, es más fácil estar informado. Yo lo encuentro gracioso. A mí me da risa que la gente piensa que estamos locas. Eso sí me da mucha risa porque yo sí soy bien extremista. Soy bien extremista en el sentido de que, em, bueno, me ha costado mucho educar a mi familia. Educar no sé si es la palabra, pero como darles esas recomendaciones de no hagan esto, no hagan lo otro. Y bueno, después de todo esto que les dijimos, queremos como llegar al punto, después de tanto, y es que en realidad no todo el plástico puede ser reusado, va a depender de qué tipo de plástico sea. Y también hay bastantes condiciones para que sea reciclado, como que el recipiente esté limpio, va a depender mucho también del país, va a depender mucho del lugar. Entonces,
hay que preocuparnos por tomar acciones nosotros que puedan ser significativas y que puedan ser de cambio. Y si de verdad tenés que usar plástico, hay que hacerse responsable de lo que ocupamos. Y si es un plástico que se puede reciclar, hay que ponerlo en el reciclaje, o sea, comprometerse con ponerlo en el reciclaje también es importante. Y también queríamos, como siempre, educarnos entre todos, como decir, entre todos, como informarse y es informándose, como dijo Hazel en el episodio pasado, la información es poder y el momento de tomar acciones es ahora, porque si no, después sería muy tarde, ya no tendríamos planeta donde vivir. Antes de cerrar, quería recordarles que estamos presentes en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. O sea, búsquenos como Guanacas Empoderadas y ahí nos pueden dejar comentarios sobre este u otros episodios anteriores. Así que hasta la próxima y espero les haya gustado este episodio.